Hola alumnos, bienvenidos a nuestra clase de química. Esta vez vamos a conversar un poco sobre energía, trabajo y calor. Van a haber muchos principios básicos, una cantidad de conceptos. Es necesario que los analicen, repasen. Si en algún momento tienen una duda, consulten a la bibliografía o pueden adquirir algún recurso por internet, buscadores de internet, en fin. Aquí le vamos a dar todas las herramientas necesarias para que comprendan la sección teórica. Ok, continuamos. Ok, hablamos sobre energía, trabajo y calor. Lo importante de este tema es que nosotros podamos diferenciar cada uno de estos conceptos, relacionarlos con la vida cotidiana y bueno, ya después cuando empiecen a formarse las ecuaciones que irán posteriormente, podremos comprenderla mejor. Entonces, comenzamos. La primera ley termodinámica, o primer principio, no es más que el principio de conservación de la energía, pero esto está aplicado a un sistema de muchas partículas, como puede ser una reacción química, diferentes procesos físicos, entre otros. Estas partículas poseen energía, la cual puede ser de distintos tipos, como habíamos explicado anteriormente, cinética debido a su movimiento individual o potencial debido a las interacciones entre ellas, altura, etc. Bueno, la primera ley de la termodinámica establece que la energía se puede convertir en una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Es posible demostrar la validez de esta ley midiendo solo el cambio de la energía interna en un sistema, entre la diferencia entre su estado inicial y el final. Aquí presentamos una reacción. Tenemos que tomar en cuenta este triángulo que está aquí, se pronuncia delta. ¿Qué implica ese triangulito? Delta es una variación. Si en algún momento nosotros vemos que tenemos un delta T, por ejemplo, y la T está referida a temperatura, podríamos decir que es la variación de temperatura. Si ese triángulo estuviese al lado de una V chica referida a velocidad, delta T debería significar variación de velocidad. Bueno, continuamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un delta U, que dado caso es una U final menos una U inicial, la formulación matemática del primer principio de la termodinámica sería que la delta U, en este caso, sería equivalente al calor más trabajo. El W trabajo, Q calor. Seguimos. Si aquí analizamos un poco la situación donde el Q es mayor que cero y W es mayor que cero, en una sustancia o cuerpo o un sistema, esta tendría, después de haber reaccionado o haber cumplido todo el proceso, terminar con un calor menor a cero y un trabajo menor a cero. ¿Qué quiere decir? Que aquí simplemente se está explicando es cómo ocurre una transformación, tanto de trabajo como de calor. Ok, comencemos. Podríamos definir el calor como una forma de transferir energía que aparece cuando se ponen en contacto dos cuerpos o sustancias a distinta temperatura. El calor en este caso pasa espontáneamente de la sustancia de mayor temperatura hacia la sustancia de menor temperatura. Por lo tanto, el sistema que recibe el calor aumentará su temperatura, por lo tanto, el incremento de calor es positivo. Si el sistema cede calor al entorno, su temperatura disminuye, por lo cual el incremento de calor es negativo. Para medir el calor producido o absorbido por una reacción química se utiliza un aparato llamado calorímetro. ¿Qué pasa? Lógicamente, si por ejemplo estuviésemos acercándonos las manos al fuego, por ejemplo, tendríamos un objeto, vamos a definirlo así, un objeto emanando energía en forma de calor. Nosotros al acercar las manos sentiríamos la transferencia de ese calor hacia nuestras manos aumentando la temperatura. Algo que debemos que recordar siempre, siempre, siempre recordar. La
temperatura sube gracias a la incidencia de la energía. O sea, sin energía o calor no podría aumentar la temperatura. Ahora, en este caso se esquematiza mejor la explicación viendo un cuerpo A transfiriendo el calor a un cuerpo B. Entonces, de mayor temperatura transferiría la energía hacia el objeto o cuerpo con menor temperatura. ¿Estamos claros? Seguimos. Trabajo. El concepto de trabajo en termoquímica se puede aplicar cuando el sistema varía de volumen, se expande o se comprime. Como los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles, compresibles, no de comprender, es incompresibles, no se pueden comprimir, solo se aplica a los gases del sistema. Por ejemplo, cosas que hay que tomar en cuenta. Si el sistema se comprime, es debido a que los alrededores ejercen un trabajo sobre él, por lo que es positivo, y en este caso el sistema ganaría energía. Si el sistema se expande, es debido a que se realiza un trabajo sobre los alrededores, la atmósfera generalmente, por lo que es negativo, el sistema pierde energía en este caso. Entonces, nosotros si tenemos por ejemplo un gas que se está expandiendo como explica en la gráfica, ejerciendo una fuerza en este caso determinada como F, debido a una presión identificada como P, suponemos que es constante en este caso, el émbolo, que es la parte del pistón, está señalada aquí. El émbolo, en este caso, recorrería una cierta distancia a lo largo del cilindro y el gas aumentaría su volumen. Como el gas se expande, realizando un trabajo en contra de la atmósfera, el signo del trabajo debería ser en este caso negativo. Un ejemplo claro, por ejemplo, sabemos el funcionamiento de los globos, que son los globos aerostáticos. Bueno, resulta que los globos contienen aire. Sin embargo, dentro del globo, o la esfera donde se encuentra contenida el aire, tienen un mechero o quemador. ¿Qué hace ese mechero o quemador? Calienta el aire, transfiriéndole energía. Al calentarse el aire, este se hace menos denso y se expande. El movimiento de expansión es el que impulsa prácticamente en ascenso al globo en este caso. Se puede entender, ¿verdad? Seguimos. Hablemos un poco sobre mol. ¿Qué es un mol? Bueno, el mol se puede definir como la cantidad de materia que tiene tantas entidades elementales como el número de Avogadro de átomos que hay en la masa del elemento que queremos estudiar. ¿Cómo podríamos comprender un poco más esto? Mire, fácil. El mol es una cantidad de materia. Cuando nosotros vamos al mini market, por ejemplo, y queremos comprar una cantidad de huevos, ya sabríamos que la cantidad de huevos 12 sería una docena, ¿verdad? Entonces, una docena definiría una cantidad de 12 huevos. Esto es análogo al mol. Si nosotros estamos hablando de mol, podríamos estar hablando también de la misma manera como nos referimos en este caso a los huevos como una docena. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este caso se ha demostrado que un mol tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Ahora, hablemos de las masas atómicas. Masas atómicas y moleculares, bueno, son subíndices en las fórmulas químicas y están representadas por las proporciones de estas distintas especies que se encuentran en un compuesto químico. Por ejemplo, tenemos abajo la fórmula del ácido sulfúrico, en este caso es H2SO4. Lo que nos indica a nosotros esta fórmula es que exactamente el ácido sulfúrico está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, y que todas las moléculas de este compuesto tendrían exactamente la misma proporción de estos elementos. Todos los aspectos estequiométricos de la química se basan en conocer las masas de los compuestos estudiados. Ahora,
La masa atómica promedio. En la mayoría de los elementos se presenta en la naturaleza como una mezcla de isótopos. Por lo tanto, se puede calcular la masa atómica promedio de un elemento si sabemos la masa y también la abundancia relativa de cada isótopo. En este caso, la masa atómica promedio serían los valores que se dan en las tablas periódicas. Para este caso deberían conseguirse una tabla periódica, imprimirla, preferiblemente plastificarla, porque es una herramienta que van a utilizar a lo largo del curso. Conversemos un poco sobre masa molar. Por ejemplo, un átomo de oxígeno tiene una masa de 16 unidades de masa atómica, abreviado en este caso como UMA. Un átomo de azufre tiene 32 UMA. Ahora, dado que por definición de un mol de átomo, 16 oxígeno en este caso, pesan 16 gramos, un mol de átomos de 32 azufre deben pesar 32 gramos. ¿Se entiende? Repetiré un poco. En este caso se indica, y también lo van a tener en la tabla periódica, que la masa del oxígeno, o el oxígeno en su estado natural, pesa 16 unidades de masa atómica. Esto puede ser utilizado como equivalentes en gramos. Ahora, por ejemplo, si calculamos la masa molar del ácido sulfúrico que acabamos de mencionar anteriormente, con ayuda de la tabla periódica, podríamos tener que la masa en gramos de un mol de esta sustancia, llamada en este caso masa molar, en gramos y en cualquier sustancia, siempre será numéricamente igual al peso de la fórmula. Si aquí podemos analizar un poco más, tenemos que dos moléculas que se suponen que pesaría 1 gramo por mol y una molécula que pesaría 32 gramos por mol más 4 que pesarían 16 gramos por mol, daría un total de toda la masa del ácido sulfúrico, en este caso de 98 gramos mol. Es decir, que con una simple sumatoria podríamos obtener la masa molar de un compuesto químico. Seguimos. La relación entre mol y la masa o la masa molar es la siguiente. En este caso, en esta fórmula se presenta que N, que es la cantidad de sustancia en mol, es igual a la masa, o la masa del compuesto, entre la masa molar del elemento. Esto es una relación, una fórmula que la van a utilizar durante todo el curso. Entalpía. La diferencia de entalpía para cualquier reacción química se calcula utilizando las entalpías estándar de cada especie involucrada en la reacción y se calcula mediante la siguiente expresión. Aquí tenemos delta H es igual a la sumatoria del producto menos la sumatoria de los reactivos, explicado de manera sencilla. Ahora, según la ley de Hess, tenemos que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo independiente de que se efectúe la reacción en un paso o en una serie de pasos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los compuestos ya tienen a una atmósfera y a una temperatura estándar, tienen una cantidad de entalpía ya. Esa la pueden conseguir en las tablas también de entalpía. Claro que tienen que buscar las tablas de entalpía, en este caso, expresadas en kilocalorías. Seguimos. Ejemplo. Para determinar la entalpía de reacción de la combustión completa del carbono sólido se dispone de dos ecuaciones. Tenemos carbono en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso. En este caso daría como producto monóxido de carbono en estado gaseoso, con un delta H o una entalpía de menos 26 kilocalorías por mol. Entonces, si tomamos una molécula de monóxido de carbono y le sumamos una molécula de oxígeno, podríamos obtener al final CO2 como producto. Sigamos con la ecuación. Abajo de la ecuación que acabo de mencionar, tenemos una expresando que
el CO2 en estado gaseoso podría convertirse en monóxido de carbono en estado gaseoso más oxígeno. Claro, con una entalpía positiva de 68 kilocalorías por mol. Recuerdan que en las presentaciones anteriores habíamos explicado qué tipo de reacciones eran, si se liberaba energía o si se necesitaba energía para la reacción, y esto intercedía directamente en el signo positivo o negativo del número de entalpía para la reacción. Presten atención a lo siguiente ahora. Para calcular la entalpía se solicita en este ejercicio la formación del CO2 a partir del carbono en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso. Entonces, de esta forma se obtendría la reacción global deseada como explicamos en el esquema. La ecuación número 2 es la ecuación que había indicado en la diapositiva anterior, que estaba en este caso con 68 kilocalorías por mol, pero positivo. Aquí en este caso se hizo la inversión. ¿Para qué? Para obtener CO2 con monóxido de carbono en estado gaseoso, sumándole oxígeno en estado gaseoso. En la reacción pasada, si se acuerdan, habíamos explicado cómo se transformaba el CO2 en monóxido de carbono más oxígeno. ¿Qué pasa? Que esa entalpía sigue teniendo el mismo valor numérico, pero cambia el signo, porque en este caso se invirtió la reacción. Ahora, de esta manera, nosotros podríamos tener, si balanceamos las ecuaciones, que con C, que es en este caso el carbono en estado sólido, más oxígeno en estado gaseoso, se podría obtener una molécula de CO2 a una entalpía de menos 94 kilocalorías. Para la obtención del CO2 en este caso, se utilizaron dos reacciones diferentes, que fueron las que expliqué anteriormente. Para estas reacciones lógicamente invertidas, si sumamos menos 68 kilocalorías menos 26 kilocalorías, nos da la entalpía del CO2 en este caso, demostrando así demostrando así la teoría que expliqué anteriormente, que independientemente de la reacción o la serie de pasos que esto ocurre, la entalpía del compuesto a una atmósfera y una temperatura estándar se mantiene. Entropía. La entropía del universo se usa como un criterio de espontaneidad. Esto nos dice cuando un proceso es posible o imposible. En este caso, la entropía del sistema no puede ser utilizado bajo ningún criterio de espontaneidad, al menos que el sistema esté aislado. Tenemos aquí en este esquema cómo se explica un proceso irreversible. Por ejemplo, la variación en la entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno. Y todo esto tiene que ser mayor a cero para que sea irreversible. El proceso reversible en este caso es, hablemos con las siglas nada más, delta S sería igual al delta S del sistema más el delta S del alrededor igual a cero. ¿Qué quiere decir con esto? Que la entropía es una función netamente de estado. No se puede conocer un valor absoluto, solamente se puede conocer la diferencia de los estados inicial y final. Por eso se explica como delta S. ¿Se acuerdan que les había explicado qué quería decir el triángulo al lado de la sigla? De eso se trata. Ahora, podemos decir que la entropía mediría el grado de desorden de un sistema. Si tenemos un delta S del universo, sería igual a la variación de Q sobre T. En este caso Q es calor y T temperatura. Si una reacción produce más moléculas de gas que las que consume, el delta S sería positivo. En cambio, si el número total de moléculas de gas disminuye, el S en este caso sería negativo. Si no hay cambio neto en el número total de moléculas del gas, entonces el S en este caso
Podría ser positivo o negativo, pero su valor numérico sería relativamente pequeño. Algo que aclarar. Aclaremos aquí que las entropías molares estándares de las sustancias puras, elementos y compuestos son siempre cantidades positivas, es decir, mayores a cero. Los iones en disolución acuosa pueden tener valores negativos de SO, en consecuencia de la forma arbitraria que se definen las entropías iónicas. En las sustancias de estructura parecida y en el mismo estado físico, la entropía generalmente aumenta con la masa molar. Quiere decir que están en este caso correlacionadas. A mayor masa molar, aumenta la entropía. Ahora, hablemos un poco sobre la energía libre de Gibbs. Cuando existe transferencia de calor entre el sistema y el entorno, por primera ley debemos suponer que cuando el sistema pierde calor, el entorno gana o viceversa. Entonces, con esta ecuación podemos considerar de manera resumida que el delta G es una propiedad que permite predecir la dirección de un proceso e incluso el estado de equilibrio en el mismo. Es posible encontrar reacciones que involucren esta propiedad con sistemas en equilibrio. Continuamos la próxima semana. Hasta luego, muchachos. Espero que repasen la terminología indicada y reforzar, y nos vemos en la clase práctica.